¿Sabes que cuántos mandamientos fue lo que el Señor ordenó? Bueno, hoy vamos a hablar de 13. No de 13, vamos a hablar del onceavo, mejor dicho. ¿Saben que hay un onceavo? ¿No? ¿No? Hay un onceavo. No dicen, ese no dar papaya, ese no es. Ese era el que resumía todos los demás. Pero hoy vamos a hablar del otro mandamiento, San 1 Tesalonicenses 5:16. Ese es el versículo que vamos a hablar hoy. Para muchos el versículo más corto de la Biblia. ¿Está bien? En español dicen que el versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. ¿Cierto? Es el versículo más corto de la Biblia. Y paradójicamente, porque uno dice Jesús lloró, uno le da la sensación que estaba triste o que estaba deprimido. Y paradójicamente en griego el versículo más corto es este, 1 Tesalonicenses 5:16, en griego. En el idioma original, entonces por eso dicen el versículo más corto, originalmente hablando, es este, 1 Tesalonicenses 5:16. ¿Qué dice en español? Estén siempre alegres o estén siempre gozosos. Un poquito más largo en español que el otro, pero como decía, en el original. Y ese es el 11º mandamiento. ¿Por qué digo que el 11º? Porque estamos hablando de una orden del Señor. ¿Sí o no? Los 3 versículos siguientes son órdenes del Señor. Están en modo imperativo. ¿Sabían eso? Y si les pregunto cómo están hoy, ustedes. ¿Alegres? ¿Gozosos? Amén, dicen, sí. Se nota, ¿no es cierto? ¿Sabe que es uno de los mandamientos a veces que más desobedecemos? ¿Sabían eso? Ahí lo pone, ese es el título que le pone en la versión en español, consejos. Pues no es un consejo, es una orden, es un mandato del Señor. ¿Sí? ¿Sí o no? El idioma original es un imperativo que le dice, oiga, la iglesia tiene que estar gozosa, tiene que estar alegre, tiene que orar siempre. O más bien dice, o sea, en las otras versiones dice, hay un siempre, hay un nunca que dice, nunca dejen de orar, ¿cierto? Y den gracias por todo. Hay 3 palabras ahí claves que son siempre, nunca y todo. ¿Sí? Son mandamientos de parte de Dios que podemos considerar así. Y uno dice, ¿sí cumpliremos esa parte? ¿O alguna de estas 3 partes? A veces que oramos por todo, que nunca dejamos de orar. ¿Cierto? O que damos gracias por todo. Y que estemos contentos siempre. Casi, y muchas veces casi ni nunca. A veces como que cambiamos ahí, más bien nunca estamos contentos, a veces, ¿cierto? Y más bien siempre oramos y clamamos y pedimos, pero no estamos contentos. ¿Sí o no? O sea, fíjate que a veces intercambiamos las palabras y el orden de los factores altera el producto en este caso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la idea era abarcar los 3 temas, pero, y de hecho era el encargo que le había dado a Osberto hace veces que tratara de cubrir eso, pero que sabía que el Señor dirigía, podemos quedarnos mucho tiempo en cada uno de estos versículos, porque el más corto hay mucho de qué hablar, porque tenemos mucho que aprender, ¿no es cierto? Y creo que es de las cosas que más nos faltan en la actualidad, creo que de los males que más agobian tanto a la iglesia, porque es algo que la gente nota y desafortunadamente es lo que a veces aleja de las cosas. Y voy a dar un testimonio de alguien que decía precisamente que, hablando de un guerrillero de política, y decía, los cristianos de verdad tienen las cosas claras, qué es bueno y qué es malo, pero les falta mucho para convencer a la gente precisamente porque no viven lo que predican. Y es una gran verdad y es una cosa que debería aplicarse. Mire, todo el mundo está deseoso de ir a sitios donde la gente se supone que goza, pero entonces se van a buscar el gozo a una discoteca porque se ven muy felices. Y desafortunadamente la iglesia lo ven como todo lo contrario, como gente cristiana como aburrido, ¿sí? Que se la pasa triste, que se la pasa exclamando, llorando. Y desde la antigüedad precisamente fue uno de los graves errores que cometió la iglesia,
de pensar que el cristianismo era aislarse del mundo, ¿cierto? Vestirse con mantas largas hasta que le cubrieran los pies y encerrarse y todo el día como que vamos a sufrir por el causa del evangelio. Y así empezó la iglesia. Y la gente decía, yo quiero pertenecer a eso. Así ha pasado, y entonces hay que ser pobre, y hay que estar todo el tiempo con cara de oración y triste, ¿no? Y de tragedia, y la gente se imagina así el cielo y dice, no, pues qué tan aburrido debe ser el cielo si todo el mundo es así. Y el Señor nos da una orden de estén gozosos. ¿Y qué implica estar gozosos? ¿Es no llorar? Llorar, antes al contrario, el mismo Proverbios dice que es bueno llorar, ¿cierto? Porque eso nos descarga y nos quita muchas cargas emocionales, y es sano llorar. De hecho, Jesús lloró, como decía, el versículo que dicen que más corto, era que Jesús lloró, no porque estuviera deprimido, ¿cierto? Sino que era una emoción, un sentimiento que tenía, porque lloró cuando su amigo le dijeron que estaba muerto, lloró cuando vio a Jerusalén, y decía, mire, lo que le espera a esta ciudad es algo triste para mi vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Fue así? Y no pecó por eso. O sea, uno no peca por llorar, por estar un rato triste por una circunstancia. Pero el gozo trasciende las circunstancias. Y es lo que muchos dicen, la felicidad depende de las circunstancias, el gozo es independiente de las circunstancias. Uno puede tener una situación triste porque una familiar está enfermo, porque está muerto, o por una situación especial, pero eso no quiere decir que uno pierda su gozo interno, que uno esté en paz y agradecido con Dios. Eso es ser gozoso. Y eso es lo que el Señor nos manda a hacer, que independientemente de las circunstancias que nos rodean, el cristiano siempre tiene que estar gozoso. Amén, sí, Señor. ¿El gozo va relacionado? No sé qué iba allá. ¿Ah? ¿El gozo va relacionado? No se me adelanten, pero para allá vamos. ¿El gozo qué es? Es un fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Y en medio de qué está el gozo? ¿En medio de qué? Dentro del fruto. El primero, ¿cuál es el? Me explico, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. ¿Sí? No es casualidad que el Señor lo ha puesto ahí. ¿Me explico? Si hay amor, hay gozo. Y si hay gozo, hay paz. Así es. ¿Sí? Todo va ligado, todo va pegado, pero esas tres palabras siempre van agarraditas de la mano. Están ahí pegaditas. ¿Me explico? Por eso decía no es más adelante, pero era algo que pensaba recalcar. El amor, el gozo produce paz y es un resultado también del amor. Pero todo es un fruto del Espíritu Santo. ¿Quién nos da el gozo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el resto de las personas? Que todos sufrimos las mismas circunstancias, ¿no es cierto? Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles, pero el cristiano está con gozo, está en paz porque tiene el fruto del Espíritu Santo. Y las demás gente se desespera, se deprimen y llegan a suicidarse. Muchos de ellos. Una de las cosas que más está afectando al mundo es la cantidad de suicidios. Se ha disparado como nunca. Es un cáncer la depresión. ¿Sí? Les pongo el aviso así como de carnaval para que se sientan como tal. La depresión, como digo, es opuesto al gozo. Y es uno de los males más epidémicos que tenemos en la actualidad. Por eso hoy quiero detenerme un poco en el tema. Es el mal de moda. Sí. Dentro de cristianos y dentro de no cristianos, desafortunadamente. Dice uno, paradójico, ¿cómo así que los cristianos se deprimen? ¿Ustedes se han deprimido? No, ¿cierto? ¿Qué va? ¿Nos deprimimos todos? Y entonces dice, ¿y entonces dónde quedó el gozo? Es que no tenemos el Espíritu, a veces le pregunta uno. ¿Será que no tenemos Espíritu Santo? ¿O más bien apagamos el Espíritu? Por nuestras decisiones, por nuestro deseo a veces voluntario de apagarlo porque no obedecemos lo que el Señor nos dice que debemos estar siempre gozosos. Y quiero detenerme eso un poquito porque todos creemos que hemos oído de los enemigos que nosotros tenemos. ¿Saben cuál es eso? Satanás es uno, tenemos un enemigo real, espiritual, que viene a destruirnos, y una de las formas de destruirnos es quitarnos la paz, quitarnos el gozo, ¿cierto?
encargan ponernos situaciones, oprimirnos de tal manera, es la forma de atacar a Satanás, es la presión. Entonces nos oprime, nos ataca, nos hace los ratos a veces hartos. ¿Para qué? Para que perdamos el gozo. Y es una de las señales cuando uno está perdiendo el gozo, hay que mirar de dónde viene eso. Y ahorita vamos a hablar sobre las causas de eso. ¿El otro cuál es? El mundo o el sistema que vivimos. Es un sistema que, como digo, a la mayoría de gente la está llevando a las depresiones. El corre-corre, el afán de todos los días, la parte económica, el consumismo, el acelere, vivimos cargados de cosas y la gente se deprime. Ese es el sistema que está funcionando. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Y cuál es el otro? La carne o la naturaleza nuestra misma, cosas que están dentro de nosotros que nos llevan a perder el gozo. Y ahorita vamos a profundizar sobre eso. Entonces fíjense que, y a veces se dan la mezcla de las tres cosas. A veces es difícil diferenciar una de otra. ¿Sí? Porque todo se relaciona. ¿Quién a veces está detrás del acelere de la gente? A veces Satanás utiliza también el acelere del mundo, la parte laboral, y la carne también se debilita del cansancio. Entonces, a veces todo se relaciona dentro de estas tres cosas para que lleguemos a estar en depresión. Estos días de Semana Santa vieron cómo se suicidó un expresidente por un problema legal, ¿no es cierto? Toman decisiones drásticas, dramáticas y llevan a la muerte. Y uno cada vez que se oye un caso de suicidio tiene que sentir y dolerse para saber por qué llega la gente a eso. Y todos somos, en cierta forma, responsables que la gente llegue a suicidarse. Algo a veces dejamos de hacer nosotros como iglesia, como cristianos. ¿Sí? Mateo 6, 37, 26, 37, 38. Lo voy a traer a colación, porque como le decía, uno dice, es que el espíritu no está, estoy deprimido y el espíritu no está. O es que nosotros nos encargamos de apagar el espíritu. Y ustedes saben, como le decía, Jesucristo lloró, en un par de circunstancias nos narra la Biblia. Y dice, bueno, Jesucristo se deprimió en algún momento de la vida. ¿Jesucristo se deprimió? No, pero sí se entristeció. Él dijo que estaba, bueno, en la versión, estaba triste hasta la muerte. Aprendí algo esta semana estudiando eso precisamente, que Jesús se deprimió. Y se deprimió a propósito. ¿Sabían eso? Cuando uno oye esta palabra en Mateo 26, 37, dice, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Ese comenzó, habla en el término original que es una decisión voluntaria. Y eso es clave entender esto. Si Jesús no se deprimía, no había fortaleza, nada que pudiera derribar esa fortaleza que era su ser. El enemigo no podía actuar. ¿Me explico? Mira, donde uno está animado, el enemigo no puede actuar. Uno tiene sus barreras, su coraza protegida. ¿Cómo tenía que hacer? Él sabía que tenía que permitir, en cierta manera, quedar a manos del enemigo. Y él decidió entristecerse antes de ser crucificado. En medio de esa agonía, en medio de ese sufrimiento, él si no lo hubiera permitido, el enemigo ni nadie hubiera podido hacer nada. Él en las peores circunstancias que estuvo, los enemigos no podían hacer nada con él, porque él no perdía su gozo. No era que no tuviera el Espíritu Santo. Pero precisamente él empieza a renunciar todo eso y empieza a alejarse de Dios, en cierta manera. Por eso decía, ¿por qué me abandonaste, Dios? ¿Se acuerdan? Y él sentía ese distanciamiento de Dios porque él ya sabía que venía todo el pecado sobre el mundo. Y la Biblia dice, empezó a angustiarse. ¿Y qué? Todo el pecado del mundo sobre él. Sí, sobre el pecado del mundo. ¿Yo qué dije? No, bueno. En él tenía el pecado del mundo. ¿Me explico? Sí. Y empieza la relación con Dios a distanciarse porque Dios no puede estar en pecado. ¿No? ¿Bien? ¿Todo bien? Ah, bueno. Entonces decía, mire que dice, está la angustia que me invade, que me siento morir, les digo. Le dicen sus amigos. Era la angustia que él tenía. Pero él mismo decía que ¿qué? Él mismo comenzó a sentirse triste, dice esta versión, y angustiado. Él mismo comenzó a propósito a sentir esa depresión, a bajar su ánimo, porque sabía lo que se venía, y se deprimió, y ahí es cuando los enemigos vienen a capturarlo y todo.
En todas las demás circunstancias nadie podía, él pasaba todas las pruebas, pasaba todas las cosas, el enemigo no podía agarrarlo, pero en este momento ya en ese estado de depresión, el enemigo ya puede actuar. Y así pasa en la vida nuestra y eso es lo que vamos a ver. Cuando uno está deprimido, está siendo vulnerable. Usted quita su coraza. ¿Me explico? Y el enemigo puede actuar. Entonces es muy grave estar uno en estado de depresión, dejarse perder el gozo y dejarse quitar el gozo del Señor, independientemente de la circunstancia. ¿Me explico? Y vemos lo que le pasó al mismo Jesús. Miremos a 1 Tesalonicenses 5:23. Como les decía, tenemos tres enemigos y nosotros tenemos también tres partes en nuestro ser. Somos espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el deseo de Pablo a la iglesia? Que estemos completamente cubiertos en todo nuestro ser. En lo físico, ¿cierto? El alma se refiere, ahorita vamos a ver, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad. Pero el espíritu es algo que está en todo ser cristiano. ¿Me explico? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros en el momento que nosotros lo aceptamos como el Señor. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Y en cualquiera de las tres áreas, si uno se descuida, en cualquiera de las tres áreas, viene la depresión, viene la melancolía, y uno puede, si descuida cualquiera de las tres áreas, le da apertura a que cualquiera de los tres enemigos actúe y nos lleve a eso. Por eso hablábamos de la carne, por eso hablábamos de ¿qué? Del mundo, que nos afecta las emociones, nos cambia nuestra forma de pensar, y la parte de Satanás donde ataca la parte del espíritu. ¿Sí? Cuando hablamos de depresión, que le digo es un tema bien complejo, y digamos, oye, si está deprimido es porque no tiene el Espíritu Santo, o porque un demonio lo invadió, entonces hay que hacerle liberación, y se acaba la depresión. Y eso mucha gente lleva a los deprimidos, o a los que están con intenciones de suicidas, a veces a los pastores, a decirle, libérenlo, ¿cierto? Porque este hombre está con pensamientos suicidas, o vive deprimido, y es porque le falta el gozo del Espíritu Santo. Resulta que hay veces que no siempre es así, y uno tiene que tener discernimiento de espíritu para saber de dónde viene la causa de esa depresión. Porque hay cosas físicas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hay enfermedades que nos llevan a eso, ahorita vamos a mirar un poquito de eso. Como les decía, esto es nuestro ser. Y vamos a ver, el cuerpo, como digo, tiene un alma, tiene una que involucra la mente, la voluntad, las emociones. Con la mente pensamos, con las emociones sentimos y con la voluntad decidimos actuar. Esto lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿qué sucede? Mismo este cuadro. Cuando tenemos el Espíritu Santo aquí adentro, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo está por aquí afuera. Cuando lo tenemos en nuestras vidas, Él empieza a actuar tanto en el cuerpo, ¿sí o no? La palabra lo dice. Nuestro semblante cambia cuando está el Espíritu Santo en nuestra vida. Debe ser reconocible en la gente. La gente se ve más agraciada. Puede ser uno feíto, pero agraciado, ¿no? ¿Cierto? Y eso ahora la hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Ustedes no sé si han visto casos de gente que antes de conocer al Señor se veía de una manera, y cuando se conocieron al Señor uno les ve otra cara completamente distinta, y sin pasar por el cirujano plástico. ¿Sí? La gente, el semblante cambia, la sonrisa aparece, o sea, toda la expresión de la cara cambian. Totalmente. ¿Cierto? Entonces, mire que todo se relaciona dentro de sí, pero mire lo que produce en el alma, y como digo, el cuerpo es el reflejo de eso. El Espíritu enseña a nuestra alma, el Espíritu controla nuestras emociones, es una gran realidad, nos cambia nuestro temperamento, y el Espíritu dirige nuestra voluntad. Entonces hay tres cosas que están siempre comprometidos. Como le dice, nuestro pensamiento, lo que sentimos y lo que nos dice la voluntad que hacer. Entonces siempre es importante que tengamos esto claro, y el Espíritu Santo actúa siempre en estas tres esferas, tanto en lo físico como en la mente y lógicamente en nuestra alma y lógicamente en la parte espiritual.
Entonces ahora vamos al... Pues está molestando, no quiere... A las causas físicas. Resulta que hay desequilibrios hormonales. Todos saben que tenemos hormonas, son sustancias que hay dentro de nuestro cuerpo que controlan diferentes órganos. Y hay gente que vamos, les pongo un ejemplo, la tiroides. Hay problemas de gente hipotiroidea y viven desanimados todo el tiempo, como deprimidos. Y entonces la gente los lleva a una iglesia, oran por ellos y no, pronto no sanan. No estoy diciendo que Dios no pueda sanar eso, pero Dios también utiliza a los médicos para que sanen esas cosas y les dé conocimiento. Entonces les dice, pues la tiroides está baja, le hace un laboratorio, entonces le da una droga, se levanta y la gente vuelve a cobrar ánimo. Las mujeres tienen unas hormonas especialmente que se suben y se bajan de acuerdo a los ciclos hormonales, y hay días que están deprimidas. ¿O no? ¿No? Nadie dijo amén, bueno, está bien. Pero hay días que se deprimen. ¿Por qué? Ay, no, se le fue el espíritu. ¿No? ¿O están en pecado? No. Simplemente la hormona se bajó, se subieron a otros niveles y total, se está deprimida, el otro ya está alegre, ya se le pasó y, bueno, ¿cierto? Es algo temporal. ¿Me explico? Eso sucede. Hay medicamentos que la gente toma y hay que tener cuidado por eso, el peligro de la automedicación, porque hay medicamentos que hacen que esas hormonas se bajen y resulta que los puede llevar a una depresión. La gente que acostumbra a tomar una cosa y resulta que después le aparece una depresión y viene a resultar. Las enfermedades crónicas debilitan el cuerpo y la gente deja de comer, y si deja de comer le van las energías, y ahí no hay energía, entra en depresión. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que nace melancólica. Todos tenemos una personalidad y un temperamento. Entonces hay personas que desde chiquitas eran hiperactivas y gritaban y todos celebraban, y otros que son calmados, y uno dice, esta es su forma de ser. Y eso es importante que tengamos claro. No quiere decir que todo el que se ría no es depresivo, al contrario, hay muchos que se suicidan riéndose. Ustedes vieron el Robin Williams hace unos 3-4 años, que el cómico por excelencia en Estados Unidos, el payaso que alentaba a los niños en los hospitales haciendo su papel de Pat Adams, ¿se acuerdan? Y se suicidó. Y uno dice, ese tipo se la pasaba riéndose, pero era por dentro depresible. Entonces, no quiere decir que quedamos por ahí como callado, como tranquilo, es que vive deprimido. No, pronto es así, pero vive por dentro gozoso. ¿Me explico? La comida, importantísimo tema. Ahí las mujeres que a veces hacen dietas, o las jovencitas. El cuerpo necesita el alimento para formar energía, y la energía nos levanta el ánimo, nos da en todos los aspectos, nos mejora. La gente, si no come, tiende a deprimirse, porque le falta fuerza. ¿Me explico? Entonces la dieta es algo fundamental hacerlo. La gente que trabaja mucho y deja de comer se cansa. Es un ejercicio mental, así como el ejercicio físico. La gente que hace mucho ejercicio, va al gimnasio, si no consume suficiente energía, termina a veces en depresión porque no tiene fuerzas de nada, ni en su parte física ni en su alma. Porque el ejercicio también produce adrenalina, serotonina, sustancias que liberan, pero después pasa ese efecto y pasan al otro pico de depresión. Entonces, en todo tenemos que tener un equilibrio. ¿Me explico? No es solamente decir, es una cosa espiritual. Y pongo las estaciones, porque está demostrado científicamente que las épocas de invierno, las épocas donde no hay sol, en los países sobre todo tienen estas fuertes estaciones, la depresión se dispara de una forma extravagante cuando están en invierno. Y la mayoría de suicidios suceden en invierno. Yo lo tengo claro. A mí los días nublosos, grises, no me gustan para nada. A mi esposa le encantan. ¿Sí? A muchos les gusta esa época, pero a muchos y a la gran mayoría de la población no nos gustan los días nublados. Y no hay nada espiritual en eso. Yo me levanto y dije, ay, ya se me dañó. O sea, sí, cuando yo abro la ventana, y por eso estoy casi que en la costa y siempre digo, buscando como sitios de vivir donde haya mucho sol. Porque el sol tiene que ver con la melatonina, y la melatonina es fundamental en estos estados anímicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen en muchos países? Ahora les inyectan medicamentos sin eso, cuando saben,
o al contrario, los expone a luz artificial para levantarle el ánimo. Entonces a veces no necesariamente decir, oiga, es un problema espiritual en la época de invierno y el Espíritu Santo se va en invierno. ¿Sí? No, es un problema de luz, es una cosa completamente fisiológico. Entonces, en esos casos, para eso están los médicos, y el Señor mismo dice, ¿se acuerda que dice, al oír esto Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos? ¿Qué está diciendo eso? Los enfermos, si es una enfermedad, deben ir al médico. ¿Sí? No porque él no tenga la posibilidad de sanarlos en forma sobrenatural, pero también utiliza a los médicos en estos casos. Pero mire lo que dice Tercera de Juan 2. Ay, me acordé de un chiste también para... Claro que esos chistes no son malos, pero este son uno malo, pero que ojalá les produzca. No son malos, sino que el que lo echa es mal cuentero. ¿Ustedes saben por qué cuando Jesús resucitó, quién fue el que llegó primero a la tumba? Después de las mujeres, de los discípulos, perdón. Después de las mujeres, ¿quién llegó primero? Juan. Le ganó a Pedro. ¿Saben por qué llegó Juan primero que Pedro? ¿Ah? Porque Juan tiene tercera y Pedro solamente tiene segunda. ¿Sí? Entonces, tercera de Juan, por eso me acordé, tercera de Juan 2. Lo que no habían entendido, el otro amigo se los explico. Entonces, fíjense que no solamente a veces es porque uno es mal chistero, sino porque a veces hay malos entendidos o entendedores. Entonces, tercera de Juan 2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Fíjense que Juan oraba ¿para qué? Para que haya buena salud, porque la salud física definitivamente afecta también, ¿no es cierto?, nuestro estado de ánimo. Y uno debe cuidarse en salud física como también en la salud espiritual. Y si las dos andan bien, las emociones también andan bien. ¿Sí? Entonces fíjense lo que hace el Señor y cuál es el remedio para esto cuando uno está de todos modos en depresiones, y por eso vamos hoy a hablar muchos versículos. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. La palabra es fundamental en todo el conocimiento de este tema. Uno debe acudir a la Biblia a ver qué es lo que dice en una situación como esta. Como les decía, así como uno necesita del sol para estar de buen ánimo, acuérdese que nuestra luz como tal es la palabra del Señor. Y hay dos versículos en la Biblia que hablan exactamente de esto. Más, yo pensé que había copiado mal. Está en 2 Samuel 22, 29, 30 y en el Salmo 18, 28, 29. Creo que David se copió, no sé, pero uno de los dos utilizó la referencia del otro. Tú, Señor, eres mi palabra, tú, Señor, ilumina mis tinieblas, dice. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Es una promesa hermosa precisamente que nos dice, uno tiene que irse a la palabra para mirar la solución a este problema. Porque el deseo de Dios no es que estemos apagados, como dicen los muchachos, down. ¿Sí? ¿Sí se han oído eso? Es que está uno down. El deseo de Dios no es que estemos down, porque Él nos da una orden de que estemos siempre gozosos. Y esa es la actitud que uno debe tener como cristiano, estar gozoso. ¿Sí? Y entonces para poder tener ese calorcito, como digo, que nos hace el verano, debemos acudir aquí a la palabra, exponerlo a la palabra. Y el Señor lo habla muy claro y dice que nos da, con eso tenemos la fuerza del ánimo para poder enfrentar un ejército. ¿Me explico? Y podemos llegar a saltar murallas, dice la palabra. Y les quiero llevar a una situación que pareciera contradictorio. Uno cuando lee este pasaje, uno dice, oiga, aquí pasa algo que como que no cuadra. Entonces nos ubicamos, todos nos ubican en Nehemías. Ustedes saben que ¿se acuerdan de la historia de Nehemías? ¿Sí? Sí. Hay un pasaje en Nehemías que tiene que ver con Esdras, y ellos son contemporáneos.
En la época de esto ellos están reconstruyendo la ciudad, a ver si nos ubicamos cronológicamente. Acuérdense que ellos estaban en Babilonia, ¿cierto? Vienen a reconstruir su ciudad. El Señor permite que vuelvan del exilio y empiezan a reconstruir la ciudad y ellos empiezan a hacer murallas. Es algo que le da a la gente seguridad, le da a los pueblos seguridad. Si no tenían murallas estaban expuestos al enemigo. ¿Sí? Y eso pasa también a nivel personal. Si usted, como digo, no tiene sus murallas bien protegidas, el enemigo se le mete. ¿Sí? Entonces, esta gente estaba haciendo sus murallas. Nehemías fue una de las grandes obras que hizo, era convencer a la gente de que podía reconstruir su ciudad y que cada quien empezara al lado de su casa a construir su muralla de protección. Y Esdras dice, oiga, ya está eso levantado, vamos a leer la palabra del Señor. Y uno dice, oiga, eso es para que la gente se emocione. Llevan tiempo sin poderse reunir a estudiar la palabra como pueblo. Años sin poder oír la palabra del Señor, y ellos sacan sus textos y empiezan a leer la palabra. Y oh sorpresa, la gente empieza a llorar. Ustedes van a ver eso, iremos en Nehemías 8:10. Y ustedes ven versículos antes y esta gente se deprime. El Señor habla de dos tipos de tristeza. Una tristeza que nos lleva a esa depresión y puede llevar al suicidio, pero la tristeza del Señor también es real. En que la palabra a veces nos muestra las cosas que tenemos dentro y uno se siente mal consigo mismo. Dice, ¿cómo pude yo haber hecho esto? El Señor nos revela y nos confronta a través de su palabra. Y a veces uno dice, Señor, o sea, yo me siento alejado de ti y lloro, y dice que a veces utiliza esa circunstancia para agarrarlo a uno y levantarlo. ¿Me explico? Y esa es una tristeza, se puede decir, santa, de que el Señor utiliza eso también para acercarnos a Él. Y esto pasó, básicamente, ellos se entristecieron, empezaron a deprimirse, y Nehemías les dice una fórmula bien fundamental acá, en el tema que estamos hablando, y le dicen, luego Nehemías añadió, le dice, ya puede irse. Todo el pueblo estaba reunido. Le dice, coman bien, tomen bebidas dulces, y compartan su comida con quienes no tengan nada. ¿Sí? Uno dice, pero si era un problema espiritual, era un problema emocional, ¿por qué la gente se sentía así? ¿Cuál fue el remedio de él? Le dice, mire, váyanse, vamos a sus casas a descansar, han trabajado fuerte, coman bien, y dice comidas dulces, chocolaticos sabrosos, ¿cierto? Bebidas dulces, y compartan con el que no tienen, porque el servir es fundamental en la depresión. El que se siente deprimido debe servir a la gente y verá cómo se le quita de rápido la depresión. Y eso es lo que Nehemías les dice. Porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Se han oído ese versículo? Que a veces uno lo saca del contexto. Pero es una realidad. El gozo del Señor es lo que nos fortalece. ¿Para qué? Para saltar montañas, para saltar murallas, dice. Para ir a atacar al enemigo. Pero uno deprimido, uno no quiere levantar un pie de nada. Por eso el tema es tan delicado. El Señor dice, tenemos que estar de buen ánimo. Hay un proverbio que dice que en Proverbios. Pero no se me adelante. No, dilo, estoy bromeando. Que una persona desanimada es fatal, es una derrota total. Está ya derrotado. ¿Sí? De hecho, ustedes, ahorita que mencionan eso, cuando ustedes se dan cuenta, cuando el pueblo de Israel va a invadir la tierra prometida, que se van con la prostituta, ¿se acuerdan? Los espías. Ellos, con las noticias que oían ese pueblo estaba llegando y que Dios ha hecho milagros con ellos, ellos estaban fortalecidos, estaban en murallas y todas las cosas, pero adentro ya estaban derrotados. La prostituta le dice, mire, nosotros ya tememos de ustedes, sabemos lo que Dios ha hecho con ustedes. Se puede decir, si ustedes van a invadir, acuérdense, yo los ayudo, pero acuérdense de mí porque este pueblo ya está vencido. ¿Me explico? O sea, ellos están deprimidos antes de enfrentarse. O sea, la pelea perdida, porque estaban deprimidos, solamente por las noticias, que es lo que nos pasa a nosotros. ¿Sí? La gente pide noticias pesimistas y no quiere ir a la calle porque qué terror, y ya se deprime sin que están, como dice, están robando en Sri Lanka o un atentado en Sri Lanka, entonces no, yo no salgo de aquí porque quién sabe qué me va a pasar. Y eso es lo que le pasaba a esta gente. Ellos oían las noticias de afuera
estaban enmurallados, pero ya estaban, bueno, estaban completamente vencidos, estaban derrotados. Mire lo que hace la depresión. Y era o sea, los otros venían por el desierto nomás, o sea, sin fortaleza ninguno, y este pueblo que estaba resguardado ya estaba derrotado. Y eso es lo que produce la depresión. Entonces, aquí Nehemías les da una solución a su pueblo. ¿Y qué debían hacer? Dejar la tristeza. Está bien que uno se confronte con el Señor, pero rápido abandone la tristeza, coma bien, disfrute, ayuda a otros. Esa es una solución que hay que ponerla en práctica rápido. Porque sí, uno a través de la palabra, el Espíritu a veces lo mueve uno a sentirse triste por lo que haya hecho, por un pecado, lo que sea, pero eso hay que soltarlo rápido. ¿Me explico? Hay causas emocionales también, y vamos a mirar de lo que produce depresión. Las circunstancias, las personas que nos rodean, nos deprimen a veces. Pueden llevarnos a depresión. No necesariamente, como digo, tiene que ser Satanás, el enemigo. Como le digo, las noticias, uno oye noticias y se deprime, ¿cierto? Las circunstancias que están pasando en el país, la economía, el dólar, el desempleo, la inseguridad, y uno empieza a llenarse de eso. Eso a nivel nacional. Cuando uno empieza a cerrar el círculo, puede encontrar cosas muy cercanas, los empleados, el jefe, los miembros de una iglesia, ¿sí? Porque los hombres de fe se deprimen, los pastores se deprimen. El pastor se deprime cuando de pronto prepara una charla y la estudia y le busca por todos lados, llega a compartirle y casi no viene nadie, como pasó el domingo pasado. No sé si Pachito está deprimido, ¿no? Ah, bueno. Mantuvieron su gozo. Eso, se la gozaron. Entonces, por eso, pero muchas veces pasa que hombres de fe, que hacen un trabajo con todo el esmero, y llegan y se deprimen porque de pronto no ve la respuesta, o al contrario, ya lleno el auditorio, la gente escucha, pero ve que no pone en práctica las cosas. Y dice, no, ¿para qué me sirvió tanta esta vaina y yo matarme y servir tanto para que la gente no se transforme y siguen en pecado? Y eso deprime, ¿cierto? Pues si Jesús lloraba, como digo, por ver lo que le esperaba a esa ciudad de corazón tan duro, le pasó a Sansón, hombre de fe, está considerado como los héroes de la fe de la Biblia, Sansón. ¿Se acuerdan toda la historia de Sansón? ¿Qué fue el punto vulnerable, el hueco que tenía en la muralla de Sansón? El cabello, dicen. ¿Ah? ¿Las mujeres? ¡La mujer! No le echen la culpa más. Mire lo que dice la palabra de Dios. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Oiga, esos pobres hombres de esa época sí sufrían, porque había unas mujeres que era como la gotera, cantareceras. ¿En serio hoy también? Ah, yo pensé que solamente era de esa época. Ah, bueno. Yo pensé que era más de esa época, el pobre Sansón era la única víctima. Entonces, fíjense lo que lleva o sea, el hombre fuerte de la fe, Sansón, no solamente era fuerte físicamente, sino un hombre de fe. Él le había contado otras historias, se había tomado el pelo a Dalila, ¿no es cierto?, para no contarle el secreto, pero fue tanto el cirilí y la quejabanza todos los días de esta mujer, que dice que estaba harto de la vida, y eso fue lo que lo llevó a tomar malas decisiones. ¿Me explico? Entonces fíjense que no era una causa espiritual, era la mujer todos los días ahí dándole cirilí a la gente. Y así pasan los matrimonios. La gente a veces anda deprimida y hablando mal de matrimonio porque no se aguantan la pareja todos los días con un cirilí. Y se deprimen. Se ríen. No era chiste, pero bueno, yo chiste y no se ríen. Y hablo serio y se ríen. No entiendo. ¿Ah? Pero la gente toma, increíble, pero esa goterita hace que la gente se suicida a veces. De hecho, cometió casi un suicidio Sansón. Entonces, como digo, no solamente una causa espiritual ni de física, de enfermedad, sino era la parte emocional, el cirilí todos los días deprime, para que lo tengan en cuenta, pero bueno.
Elías cae en la depresión, otro héroe de la fe, uno de los grandes profetas de la antigüedad, de los grandes instrumentos de Dios. Y es donde uno ve la historia de él, todos los milagros que Dios hizo a través de este hombre, y uno dice, ¿cómo es posible que caiga en depresión? ¿No fue el que se enfrentó a los grandes profetas de su época, falsos profetas de su época, ¿no es cierto? Que hizo unas manifestaciones espectaculares de fuego que prendía en medio del agua, una cantidad de cosas. Y uno dice, ¿cómo un hombre de fe se puede deprimir? ¿Elías se deprimió? Es uno de los personajes bíblicos donde uno puede sacar muchas herramientas. ¿Por qué un hombre de esto se deprime? Siendo tan espiritual, siendo tan utilizado por Dios. Mire que él veía muchas cosas amenazadas, y lo puede sentir a veces cualquier hombre en medio del amor, su significancia, su seguridad. Él decía, oye, yo tanto que lucho por este pueblo, tanto que me presto a servirle, pero no tiene significado mi vida. Dice, no hay seguridad en lo que hago, apenas me llega una profetisa y ya quiere huir, porque él había perdido todo su sustento, su seguridad, y uno dice, ¿cómo puede darse esto? Y nos pasa a cualquiera de nosotros, así estemos aparentemente fuertes. Y hay tres cosas que a veces la gente hace, y que son patrones que son negativos en el pensamiento. Son cosas que se meten o nacen en nuestra mente más bien, porque no podemos decir que se meten, sino que uno las deja nacer. Empieza uno con la autocompasión. Uno de los síntomas de la depresión es eso, empieza uno a autocompadecerse. Decir, pobrecito yo, ¿no es cierto? Tan sufrido yo, esto no me lo merezco. Entonces, ahí pasa enseguida a autocondenarse, no merezco vivir, yo no soy digno de... Y si es hombre de fe, muchas veces lo confronta uno más, ¿por qué siento esto? Cuando yo debería tener gozo, siempre, como dice la palabra, ¿sí? Y empieza uno a pegarse a uno mismo, a darse látigo a uno mismo. Y fue lo que muchas veces hizo Elías. Y enseguida viene el temor. Si yo soy tan malo, pues merezco castigo. Y si caigo en la ira de Dios, pues, ¿qué me va a pasar? Y empieza el temor, y a medida del temor, más depresión. Crea un círculo vicioso ahí, y ahí cuando pasa eso, la esperanza se pierde. Y así vemos a Elías, cómo perdió la esperanza después de haber hecho tantas obras para el Señor. Primera de Reyes 19, 4, 5 nos cuenta la historia de Elías. Dice, caminó todo un día por el desierto. Esa fue la estrategia del hombre, ¿no? En vez de irse a comer y a descansar, y eso fue, mire lo que hace Elías. Se fue para el desierto, llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Un hombre de fe. Y él decía, prefiero morir. Estoy harto, Señor. Harto no es el cartagenero, ¿sí? ¿Se acuerda que harto también es? Hartitico no, mire, harto dice. Protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Era tan la depresión, como digo, que es lo que mucha gente hace, se encierra en el cuarto y se pone a dormir, y ahí no quiero que me levanten y ojalá que me quede dormido para siempre. Es lo que es el desierto de mucha gente, aislarse y no verse con nadie, sino esperar que quede dormido para toda la vida. Y de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate. O sea, la cama es buena por un ratico, pero no más que lo suficiente. ¿Me explico? Le digo, levántate y come. Y le llevó comida. O sea, fíjense cómo lo sobrenatural actúa en algo natural, que era la comida, el alimento físico. El Señor sabe que necesitamos alimento. Por eso la persona no puede dejar, y pasa con el tema de la bulimia y todos estos niñas que están ahora con dietas, que el problema es de depresión, y por eso deja de comer. Uno de los síntomas que hace la depresión afecta el colon. Entonces se inflama el colon, entonces la gente se siente distendida por el estrés y todo, y entonces no quiere comer. Y si no come se vuelve un círculo vicioso, porque se va a la fuerza, de la energía. ¿Me explico? ¿Y qué pasa ahí? En el colon están todas las defensas del organismo, casi el 90% de todos los anticuerpos
se baja la producción de anticuerpos y está vulnerable a cualquier enfermedad adicional. Y si hay una enfermedad, viene otro círculo vicioso, otra vez los problemas crónicos, y otra vez se deprime y termina la gente a veces suicidándose. Entonces, como digo, el problema es dejar un hueco en la muralla, ¿cierto? Un predicador decía, uno puede tener malos ratos, pero no puede permitir malos rotos. El problema es dejar el roto en la muralla de uno. Uno sabe que algo lo vulneró, tiene que tapar rápido ese roto en la muralla. ¿Me explico? Porque hay ratos, uno puede tener, todo el mundo tenemos malos ratos, pero el problema es dejar el roto en la pared. Porque por ahí se mete el enemigo. Entonces, esto le pasó a este hombre, le dijo, mire, levántate rápido y come. Como dice, levántate y empieza a reparar tu muro. Necesitas fortalecerte físicamente. Y ahí el Antico, 1 Reyes 19:10, le dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él, mira lo que hace, el efecto que hace el alimento, pero él dice, este amor por ti me está consumiendo. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. O sea, fíjense lo que hace Elías. Elías se abre completamente al Señor. Le dice, mire, lo que está pasando es esto, yo he trabajado, pero esta gente ha rechazado, te ha rechazado. Y eso me lleva a la depresión. ¿Sí? Y ahora me quieren matar a mí y yo esta vaina no la soporto. O sea, yo no voy a permitir que me maten, yo prefiero matarme primero. Entonces hay unos sentimientos de ira, hay un resentimiento de parte de Elías porque la gente no había aceptado la palabra del Señor. Como dice, mi trabajo fue infructuoso, no sirvió para nada, la gente no me hace caso, no cree en ti. Las palabras muchas veces a veces las repite uno cuando ve que la gente no se transforma y la palabra no hay ningún efecto y uno dice, entonces ¿para qué me mato yo? ¿Sí? ¿Sí pasa? Sí. Y es cuando uno le toca autoexaminarse a ver en el corazón qué es lo que está pasando. Uno tiene la obligación de examinarse permanentemente para que esas cuestiones de ira, de amargura no queden en nuestro corazón. Bueno, uno tiene que tapar rápido los huecos que le hacen a uno en el corazón. Mira, la gente hace cosas que le provocan heridas al corazón, ¿sí? Pero uno es el que permite que tan rápido se cicatriza el corazón. Uno tiene que empezar a repararlo lo más pronto posible, porque usted a medida que deje esa espina clavada ahí, más daño le va a hacer. Entonces hay que sacarla rápido y empezar a sanar eso. ¿Sí? Todos en algún momento u otro nos han herido el corazón. Pero eso lo hacen las demás personas de afuera. ¿Sí? Lo hacen las personas de afuera, pero uno es responsable de lo que hace uno internamente. Uno es el único responsable. Ahí no le puede echarle la culpa a Dios, no le puede echarle la culpa a la gente. Ya ellos hicieron lo que hicieron, pero ya ahí para adelante uno es el encargado de sanar el corazón. Entonces depende también de uno. Pero lo que sí tiene que empezar a reconocer que tiene ese problema ahí. Y le dice, Señor, esta gente se portó mal y mi situación es esta. Yo me siento deprimido. Ayúdame. Esa fue la posición de Elías. ¿Sí? Proverbios 14:10 dice, el corazón conoce su propia amargura y en su alegría no participa el extraño. ¿Qué está diciendo la palabra ahí? Dice, el corazón tiene su amargura que ha guardado ahí, pero eso no necesariamente ya depende del extraño. El extraño mandó el dardo, como dice, la flecha lo fregó a uno, pero ¿qué? La alegría depende de nosotros, no de los extraños. ¿Sí o no dice la palabra eso? Como así lo entiendo. Y es cuando uno tiene que evaluarse. Y les voy a dar unos tips aquí para que cada quien haga su lista interna y diga, de pronto hay algo todavía eso en mi vida, porque es importante a veces tener una guía para hacerse el diagnóstico del corazón. Entonces, ¿hay una ira reprimida ahí de pronto? ¿Usted tiene rabia contra algo? Pregúntese usted. ¿De algo que no le pareció, no le gustó, todavía hay un resentimiento? Porque un ser querido se murió, porque usted no se quiere a sí mismo, por algún cosa de autoestima, por algo que le dijeron, porque perdió el control de algo que usted quería controlar, que es lo que muchas veces pasa. Uno quiere tener el control de todo
y resulta que no puede tener el control de nada y uno se autoflagela uno por eso, porque perdió algo, una posesión. La gente que le han embargado una casa, el banco lleva la casa, pero la persona se encarga de matar su corazón y su mente y toda la vida vive deprimida por esa casa que perdió. Yo conozco personas que hace 20 años perdieron la casa por la crisis de Samper y nunca se recuperaron de ahí. Y la diferencia de otros que al contrario, se quitaron ese problema de encima, se fueron a otro país, prosperaron, están súper bien, y otros se quedaron ahí porque perdieron la casa y le echaron la culpa, y le siguen echando la culpa a Samper o al banco. No dice, no, ya perdió su casa, olvídese de esa casa y arranque otra vez y produzca, ¿sí? Pero la gente se queda recordando el pasado. Entonces la gente pierde posesión y le pasa eso. Las expectativas que tenía de un amor, de un trabajo, de una posición, y pues no se cumplieron las expectativas y la gente se da látigo toda la vida por eso. La pérdida de respeto de otros, porque lo irrespetaron en algún momento de su vida, le hicieron bullying. La pérdida de la salud, de las capacidades, pérdida de metas personales, son cosas que a veces pasan en la vida de las personas y eso le siguen haciendo daño al corazón y es algo que cada quien tiene que evaluarse. ¿Qué es el remedio de lo que nos dice la Biblia? ¿Cuál es el consejo que nos da la Biblia? Esto sí es un consejo. Efesios 4:31-32 dice, abandonen toda amargura, toda la ira. ¿Quién lo tiene que abandonar? ¿Nosotros? Uno tiene que renunciar a eso. Eso no lo puede hacer nadie más. Eso lo hace cada persona. Abandone la ira, el enojo, los gritos, las calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y eso tiene que empezar por eso. Uno tiene que perdonarse a sí mismo. ¿Sabían eso? Sí. Y perdonar a los demás. Se perdonen mutuamente, dice. Así como yo, ¿como qué? Como Dios los perdonó a ustedes. Es increíble. El Señor nos perdona, la gente nos perdona y nosotros no nos perdonamos. Eso es lo que sucede muchas veces. Si el Señor nos perdonó, la sociedad a veces nos perdona. Digo porque muchas veces a veces gente que ha estado en la cárcel y todo por algún delito y ya pagó la condena y la gente sigue autoflagelándose. Digo, ya el Señor lo perdonó, la sociedad lo perdonó, pero para que la gente se perdone a sí mismo a veces es lo más difícil. Y viven de depresión toda la vida. Entonces, algo que uno tiene que tener cuidado es hacerse el propósito de abandonar toda amargura e ira que pueda haber en nuestro corazón. Y después en Efesios 12:14 dice, Hebreos, 12:14-15, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es tremendo esa palabra. Asegure que nadie deje alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Fíjate lo grave de esto. O sea, uno tiene que estar en paz con todos y consigo mismo. Y para estar en paz consigo mismo, ¿qué? Tiene que sacar toda amargura que pueda haber por allá escondida. Es tenaz guardar la amargura. Y por eso dice, toda la raíz de amargura no puede permitir que brote entre ustedes. ¿Me explico? Porque es una de las causas más graves de depresión. La gente guarda y guarda cosas y eso es lo que lo deprime a la gente. ¿De quién es la culpa? ¿Del Señor? No. ¿Del Espíritu Santo? No, es que la gente no deja. Dice, ustedes se vuelven, ¿qué dice ahí? Corrompen a sí mismo. Uno se corrompe a sí mismo y provoca una interrupción para que el Espíritu obre. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. El tema de ira y amargura es uno, y el otro tema que nos lleva a la depresión es el temor. ¿Hay temores en su vida? ¿Qué temores guardas? ¿A qué le tiene miedo? El temor no es de Dios. ¿Me explico? Y gran parte de la depresión de las personas es por temor. Cuando el Señor nos da en su espíritu un espíritu de ¿qué? De valentía, no de cobardía. ¿Temor a qué? A perder su trabajo. ¿Ustedes conocen gente que vive deprimida porque de pronto la van a botar del trabajo?
Hay muchos. O porque empezaron una empresa y la van a perder. El miedo a la muerte. Hay gente que vive deprimida porque de pronto se muere. Y ya está muerta, les digo. Se mueren en vida. Hay mucha gente muerta en vida. Y no hacen nada porque temor a que se van a morir. Mire, yo cada vez admiro más a los niños. Porque los niños, como digo, ahorita es increíble. Iba a decir los niños que sí no sufren de depresión, pero ahorita hasta los niños están ahora con depresión. Eso no existía antes. Eso es una cosa moderna de las cosas, no sé si son los juegos, los televisores, la información, pero ahora viven deprimidos los niños. Sí, viven que no pueden conseguir las cosas o por temores a que se van a morir, como digo, a que el nido vacío de que el papá se va a divorciar y entonces ya se deprimen antes de que se divorcien. Son temores que están pasando. El fracaso, dice el niño, temor a fracaso. Dice, ¿cómo así que a fracaso? ¿Qué meta tiene que cumplir un niño en primaria? Pero ya de los exámenes y todo, ya es un temor a perder una materia, a perder el colegio, a perder cosas, y lo están llevando a eso, la sociedad. A que sean abandonados, da miedo a envejecer a veces. Antes los niños querían ser grandes, ahora les da miedo, porque ven tantos problemas de los grandes que no quieren ser grandes. Y la soledad es una cosa que están matando a la gente. Es mala la soledad no es buena y por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Y eso habla a todas las edades, no es bueno estar solo. La soledad deprime a las personas. Como les decía hace días, ¿qué pasa en Europa, en Estados Unidos? Ahora todo el mundo compra un gato para no sentirse solos. Esa es la solución. O un perro. Dice, por lo menos el perro le mueve la cola a uno cuando llega, pero el gato sale huyendo y se esconde pero eso es lo que la gente acude. Y lo más triste es cuando le cortan la cola al perro. Ahí sí queda uno, ¿no es cierto? Ya ni le permite al perro mover la cola. Entonces fíjense que uno tiene que estar haciendo a qué le tengo miedo, porque seguramente hay temores en su vida también, ¿sí? Temor de que se me haga tarde y ya son las 12 y no viene ni la mitad. Mira lo que dice la palabra del Señor, Isaías 41:10. Así que no temas. ¿Una alarma? Porque yo estoy contigo. Tranquilos, no temas, dicen. ¿Qué es lo que dice el Señor? No temas, no te angusties. Así suena el alarma, ¿no es cierto? Yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Es una promesa del Señor, ¿cierto? Mire que ahorita puede sonar la alarma, puede haber un incendio aquí. ¿Vamos a temer por eso? ¿Qué vamos a hacer? Pues obedecer las estas y hacemos las indicaciones. Como siempre digo yo, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, ¿cierto? Preocuparse no sirve de nada. Si nos dicen hay que salir porque hay un incendio, pues ya miraremos cómo salimos, ¿cierto? Ese es el momento que tendremos que actuar. Pero de nada sirve estar preocupado o estar temiendo. Eso es lo que nos hace daño. ¿Me explico? Hay alarmas que a veces suenan y nos dicen, oiga, pasa algo. Uno tiene que estar atento a las alarmas en la vida. ¿Sí? Pero ¿para qué son las alarmas? No para que estemos muertos de susto, sino para que actuemos. ¿Me explico? Entonces ahorita sí, averiguamos si es cierta la alarma, porque muchas alarmas de estas se activan por error, ¿cierto? Pero si nos confirma que son ciertas, pues ¿qué hay que hacer? Evacuar. Y salimos y se resuelve la cosa, ¿no es cierto? Pero nada sirve quedarse quieto. ¿De qué sirve quedarse quieto? Me explico, a ver, sí, sin saber. ¿De qué sirve quedarse quieto y estar preocupado? De nada, ¿cierto? Entonces eso nos sirve para decir, bueno, hay que ocuparse en lo que toca ocuparse. ¿Qué es lo que pasa cuando hay emergencias como esas? La mayoría de la gente se mueve por el pánico. ¿Sí? Y pasa, no solamente en eso, sino en la vida la gente muere de pánico, de temor. ¿Sí? Porque queda quieta, porque no sabe cómo actuar,
Vos no me pones en manos de Dios. Y el mensaje del Señor es para todas las circunstancias. Dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Cierto? No te angusties. Bueno, yo soy tu Dios. Cuando uno dice yo soy tu Dios, es porque tenemos que decir, el Señor está en control de todas las cosas. ¿Sí? ¿Sí? La mayoría de cosas, a veces uno se angustia sin necesidad. Esa es la realidad. Los niños, como digo, se angustian de cosas que no existen, de fantasmas que no son reales. ¿Sí? El papá lo tiene claro y el papá no se asusta por esas cosas. ¿Me explico? La mayoría de cosas que los niños sufren y se imaginan no suceden. Y el papá tiene control de muchas de esas cosas. Y así nos pasa con nuestro Padre Dios. Él tiene control y dice, yo soy tu Dios, yo soy el que tengo control de todas las cosas. No te angusties. Yo no sé, ustedes se han puesto a pensar en todas las cosas que ustedes se preocuparon en algún momento, se angustiaron en su vida. Después de que pasó la circunstancia, vieron que no pasó mayor cosa, o no pasó nada. Y nosotros somos los que a veces sobredimensionamos más las cosas, o generalmente lo sobredimensionamos. Y no pasa nada. Y así pasa con esto, o sea, hay una alarma, pero no pasó nada. Hay alarmas que nos tocan en la vida, pero lo que nos dice el Señor es, tranquilo, tome las cosas con calma, yo soy tu Dios. Y cuando uno entiende lo que es nuestro Dios, pues ¿de qué nos preocupamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿A usted está reprimido, ha reprimido estrés? ¿Sí o no? ¿Manejan de estrés? Problema del trabajo, el cambio de país, de residencia, nos genera estrés, nos deprime. Usted sabe que muchos de los problemas matrimoniales es cuando cambian de una ciudad a otra o cuando estrenan casa. ¿Sabían eso? El sueño de muchos matrimonios es tener una casa. Cuando llegan a la casa se separan. Porque el mueblecito hace falta, porque la luz no funcionó, porque tal cosa, y empiezan los conflictos y ahí se separan y no disfrutan la casa. Entonces el sueño se convierte en una pesadilla. ¿Sí? Y empieza la gente sueña con tener una casa y se meten créditos y la cuota y no sé qué, y ahí se le acabó la paz. Entonces a vivir eso ha pegado a los problemas matrimoniales que estresan, la carga de trabajo, el cansancio, como digo, físico o mental, es una de las causas graves de depresión, los problemas económicos, las responsabilidades familiares, los hijos, que cada quien, los papás a veces se deprimen por los problemas de los hijos, porque no van por buen camino, porque los hijos se estresan por los problemas de los papás, y todo eso nos lleva a depresiones, y todas esas cosas hay que uno evaluarlas, saber qué es lo que me está llevando a una depresión. ¿Qué nos dice la palabra? Lucas 21, 34, 35. Tengan cuidado, no sea que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, dice. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? ¿Están pendientes de la palabra o de la alarma? Dice, tengan cuidado, porque el problema de la vida, ¿qué hacen? Endurece el corazón. Y ese día caerá de improviso. ¿Ah? Pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra, dice el Señor. ¿Ah? No, que vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Fíjese que... no, de un imprevisto. Me refiero a que cada quien, o sea, uno se llena como digo, de compromisos, de preocupaciones de la vida, se va llenando. A la gente, cuando le da un infarto, no avisa el infarto. ¿Sí? ¿Por qué? La mayoría de cosas de salud son problemas de estrés. ¿Sabían eso? Y la gente cree que puede manejarlos. Y llega el día y ¡pum!, le da un infarto y hasta ahí llegó. Y dice, es una trampa dejarse llevar por las preocupaciones de la vida. Bueno, digo, uno no tiene justificación para estar preocupado. Cuando usted se preocupa de la causa, le está quitando la posibilidad de que Dios actúe. ¿Me explico? Porque usted está actuando en su propia fuerza y quiere resolver a su manera las cosas. ¿Me explico? Sí. Si usted pone a manejar de manera, las cosas a su manera y se deja llenar de preocupaciones de la vida, ¿sí?
Y eso también lleva a los vicios, a la embriaguez. La gente cree que puede ahogar los problemas con el trago, ¿cierto? Busca soluciones a su modo de pensar, que le puede solucionar las cosas. Y cuando se da cuenta, está metido en una trampa. Y eso lleva a sus consecuencias. Y por eso dice, tengan cuidado. No dejen que se endurezca el corazón. ¿El corazón por qué se endurece? Porque uno lo vive maltratando, digo, deja guardar todas esas heridas, todas esas cosas ahí en su corazón, vive cargando cosas que no tiene por qué cargar. Y un día le saca no solamente el corazón físico, sino el corazón emocional. ¿Me explico? ¿Ya? ¿A qué se refiere cuando dice aquel día caerá? Ese día, es el día que usted el día que menos lo espera, es una trampa. Algún día se la cobra. Algún día se la cobra por alguna parte. Por eso es una trampa y ese no avisa. El cuerpo le pasa factura. Paga factura en un momento. ¿Cuál es el remedio para eso? Primera Pedro 5, 7, 10. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes, dice. Practiquen el dominio propio. Dominio propio de eso, no se angustien. ¿Sí? Manténgase alerta, eso sí le dice. Esté alerta porque el enemigo es astuto. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístalo, manteniéndose firmes en la fe. ¿Sí? Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Cuando le pasa a uno algo, piensa que a mí solamente que me pasan las cosas. ¿Sí? Y es lo que decía, hay la autocompasión, la autoculpa, ¿no? Resulta que hay mucha gente que está en las mismas situaciones y el Señor no ha perdido el control de ninguna de esas. Y está permitiendo que pasemos ahí por algún propósito. Por eso dicen, en toda la ansiedad a Él. Y después de que ustedes han sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, en Cristo, los restaurará, dice, les sanará las heridas, ¿cierto? Y los hará fuertes, firmes y estables. 3 promesas ahí. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces fíjense que todas esas cosas emocionales que ustedes tienen, cuando uno quita toda la ansiedad, permite que el Dios de toda gracia nos restaure. Cuando uno quiere manejar las cosas a su manera, le impide a él que lo haga. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo. Y por eso dicen, entréguenle toda ansiedad, toda preocupación, todo estrés, porque si no van a terminar en la depresión y les va a pasar factura. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, claros? ¿Ya nos vamos de la hora? ¿Algún problema? ¿Seguimos? ¿Ah? ¿Seguimos? Ya hemos hablado de la parte física, la parte emocional, que es muy extensa, como digo, pero que tenemos que quitarnos esa forma de pensar, esa forma de sentir, ¿cierto? Quitar esa voluntad de manejar las cosas toda a nuestra manera. Eso es la parte emocional. Pero estamos en la otra parte, que es la parte espiritual. Que, como digo, todo va relacionado, pero hay unas cosas que son específicamente espirituales. Las causas espirituales tienen que ver con la desobediencia y con la culpa. Como le digo, cuando uno peca, lógicamente el espíritu no puede orar en medio de uno. ¿Me explico? Uno aleja al espíritu a través del pecado. Uno entristece el espíritu, ¿cierto? Uno tiene influencia sobre cómo actúa el espíritu en nuestras vidas. Y él no puede estar actuando mientras uno esté en pecado. Uno lo rechaza. Entonces la desobediencia es pecado. Hay unas bendiciones y unas maldiciones por obedecer. ¿Se acuerdan de ellas? Deuteronomio es clave que uno lo tenga claro, todos los beneficios que Dios ha prometido a que obedece. Pero a veces esa parte siempre nos encanta, pero a veces el capítulo siguiente no nos gusta, que las maldiciones por desobedecer. Una de esas está en el versículo 65 de Deuteronomio 28. ¿Cuál es el remedio para la desobediencia y la culpa? La confesión y arrepentimiento. Son 2 cosas que tienen que ir pegadas. Confesar el pecado y arrepentirse, que es dejarlo de hacer, ¿cierto? Y cambiar de rumbo. Deuteronomio 28:65 dice: en esas naciones no hallarás paz ni descanso.
El Señor mantendrá angustiado tu corazón. Sus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. ¿Habían oído eso? ¿Se acuerdan de esa palabra? Cuando uno desobedece, como dice, el Señor, pues, ¿qué hace? Se tiene que alejar. Si tú no quieres andar conmigo, yo no te puedo obligar. ¿Sí? No importa dónde quieras ir, no necesariamente tiene que ser a otra nación. La gente huye de la presencia del Señor cuando está en pecado. Eso es lo que hace uno. ¿Qué pasa ahí? Dice, se pierden los anhelos, se pierde la esperanza. Eso es lo que le pasa a un deprimido. La consecuencia final del pecado, ¿qué es? La muerte. Esa es la última, pero antes de eso es la depresión. ¿Sí? Antes de eso viene la depresión. No hay que esperar a que la gente muera, es que empieza a morirse en vida. Hay una muerte sí espiritual, pero parte del uno de los síntomas de la muerte espiritual es la depresión. Y muchos son originados por el pecado. ¿Estamos claros ahí? ¿Cuál es el remedio de eso? Confiese su pecado y arrepiéntase, que siempre va a tener un Dios que lo perdona. No se quede autoflagelándose, autoculpándose, autorrecriminándose. ¿Sí? ¿Cómo tener el gozo entonces que perdura por siempre? Que eso es el tema que estamos hablando. Están siempre gozosos. Y uno dice, ¿cómo hacemos para mantener el gozo siempre? Esa es la pregunta del millón. Revise las tres partes. ¿Es algo físico? ¿No? ¿Es algo emocional? ¿Es una cosa que tengo adentro? ¿Una ira, una angustia, una amargura que tengo adentro? ¿O estoy en pecado? En resumidas cosas serían estas tres cosas así rápidas, ¿sí o no? Porque no es natural, no es el deseo de Dios, no es la voluntad. Si ustedes ven en Tesalonicenses, la voluntad de Dios, dice eso, es que estén siempre gozosos. Vamos a ver, son tres temas: que estén siempre dando gracias, que nunca dejen de orar. Son la voluntad de Dios, es lo que termina diciendo los tres versículos siguientes que vamos a tocar. La voluntad de Dios es que estemos siempre gozosos. Así es. Amén, dice todo el mundo. Eso. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Salmo 94, 18 y 19. Vamos a hacerle un poquito el acelerador. Vamos a meterle la tercera. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. David escribe estos salmos y uno dice, David pasó por muchas situaciones, por pecado, por desobediencia, por amarguras, por malas decisiones, por voluntades que... Pero él lo tenía clarita y por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. No era perfecto, ¿cierto? Cometió muchos errores con sus hijos, con su país, con su persona, con mujeres, con muchas áreas de su vida fue imperfecto. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios y la tenía clarita. Como dice, no terminaba yo de resbalarme cuando yo sabía que tu amor me cubría. ¿Sí? Tu amor me venía en mi ayuda, mejor dicho, antes de que esperara que yo me cayera. Y digo, oiga, qué rico tener esa claridad, uno decir, oiga, yo sé que tu amor está por encima de todas las cosas. Él no está esperando a ver a qué hora me caigo para fregarme. Está esperando, mirando a ver si te vas a caer para recogerte. ¿Sí? De hecho se trató una de las devocionales de esta semana, la diferencia entre la gracia y lo que yo produzca en Dios normalmente. La gracia nunca deja de ser, ¿sí? No hay nada que puedas hacer para frenar la gracia de Dios. Eso lo tienes que tener claro, ¿sí? Independientemente si has odiado, si has guardado ira, si has guardado rencor, amargura, si te has hecho daños físicos o has pecado de alguna manera, el amor de Dios nunca deja de ser por eso. Y esa es la gran esperanza que tenemos. Y por eso David la tenía clarita. Con todo lo que había dicho, dice, mi angustia en aumento, pero tu consuelo
estaba siempre ahí para llenarme de alegría, el alma. Miren lo que decía Pablo en 2 Corintios 1, 8, 10. Ay, perdón, este cuadro se lo dejo para otro día, yo creo, porque nos vamos a demorar mucho en eso. Este es el resumen de lo que le pasó a Elías en cuanto a esto, lo que es con Dios y sin Dios, pero se los paso en el WhatsApp para que lo analicen, porque lo puedo pasar por WhatsApp si quieren, para que lo tengan y lo analicen. Lo que es alejarse de Dios en medio de la depresión o buscar de Dios, ¿sí? Ya el tipo como yo no nos da para entrar en detalle de todo, pero es un cuadro muy valioso de los diferentes tipos de depresión y cómo se sale de la depresión. Es fundamental. La solución es: usted lo hace a su manera, en sus propias fuerzas, o lo hace con Dios, ¿sí? Esa es la clave de todo. Es confiar en Dios de que lo va a sacar de ahí, que no es en sus propias fuerzas necesariamente. Usted tiene que hacer una parte dentro de usted, de soltar las cosas, de entregarle las cosas al Señor, pero el que hace el tratamiento completo y final es Él. ¿Me explico? Entonces se la mando después. Pero en 2 Corintios 1:8-10, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, decía, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta, ¿qué? Nuestra esperanza, y Él seguirá librándonos. Fíjense lo que dice Pablo, o sea, no eran nuestras fuerzas, ¿sí? Y nos dice, fíjense que dice, nos libró, nos dio esperanza y nos seguirá librándonos. Amén. No solamente es un Dios del pasado, no es un Dios de la Biblia y de cuentas pasados, es presente y es futuro. Y eso es lo que importante que tengamos claro. Él siempre va a estar ahí dispuesto a levantarnos, porque no es la voluntad de Él que estemos deprimidos. Salmo 27, 13, 14. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, le dice. Y vuelve y repite: pon tu esperanza en el Señor. Las cosas no dependen de ti. ¿Me explico? Lo único que uno tiene que hacer es rendirse ante Él. ¿Sí? Mire, tan fácil que se apagó la alarma y no pasó nada. Así de sencillo. Él tiene el control de todas las cosas. Él no ha perdido el control de las cosas. Y ya rápido, dos historias rápido. De que quiera profundizar en el tema, léase el libro de Habacuc. El Habacuc es el manual para los depresivos. ¿Sí? ¿Sí saben de qué Habacuc? ¿Sí saben el libro de Habacuc? Mira al final, después de quejarse de Dios. Uno en la depresión, en la media circunstancia, a veces uno se pone a quejarse de Dios, con Dios y a preguntarle a Dios, ¿sí? ¿Por qué esto lo permites? ¿Pero por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué el dólar? ¿Por qué la economía? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué permites estas cosas? ¿Sí? Y entre más le pregunta a uno, más se deprime. Y a veces no le da piedad que el Señor conteste. El Señor aquí le contestaba a cada cosa que se quejaba. Era una quejabanza, y a pesar de eso el Señor le contestaba. Es lo que les pide es que alabemos, ¿cierto? Pero lo que nosotros los hombres lo que hacemos es quejarnos. Y a pesar de eso, contesta. Y al final de todas las respuestas, les leo la conclusión al final lo que dice. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, como quien dice, esta vaina se fregó. Con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Ya eres salvo? ¿De qué te quejas? ¿Sí? Jehová el Señor es mi fortaleza. Amén. Ese es nuestro gran muro, ¿cierto? Ahí no hay entrada que le entre con ese muro. Es el que nos da la fuerza de seguir enfrentar los problemas de la vida. El que nos va a dar fuerza para ir a atacar al enemigo. ¿Sí o no?
Y paradójicamente el libro de Lamentaciones es eso, lamentarse. Entonces uno lee, ese a los animados los deprime al principio. Uno empieza a leer eso y son puros lamentos y lamentos y lamentos, ¿sí? Por eso se llama Lamentaciones. Y también al final concluye: recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Mira la descripción. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. ¿Te das cuenta? Él mismo reconoce. Dice, vivo lleno de amargura y por eso vivo deprimido. Pero de pronto algo me viene a la memoria. ¿Qué es lo que le viene a usted a la memoria cuando está deprimido? Pregunto yo. ¿Usted sí memoriza versículos? ¿Sí memoriza promesas? ¿Qué promesas se acuerda? Podría yo preguntar. No quiero exponerlo a ninguno, pero toda la Biblia está llena de promesas. Pero uno no se las memoriza ni las escribe. Si usted ve algo que le puede servir, escríbelo y memorícelo. Porque cuando esté en el momento de la depresión, de pronto en la memoria se le viene esto, como le pasó aquí. Dice, pero algo se me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba, dice, y su compasión jamás se agota. Lo tenía claro el hombre, estaba deprimido, pero de pronto esa chispa que de pronto aparecía y dice, oiga, me acuerdo de tal versículo, y me aferro y le creo a eso. El asunto es si le creo o no le cree uno a eso. Si no le creen, pues no hay nada que hacer. Pero de pronto esa memoria lo puede uno salvar de tomar una mala decisión. Y esa es la gran ventaja que tiene cuando uno a los hijos desde chiquito les enseña la palabra del Señor. Esa es su lámpara, esa es su luz, que en algún momento, como digo, en medio de la oscuridad se acuerdan de encenderla. La depresión es de oscuridad. Y en medio de ese cuarto oscuro, de pronto la luz se le aparece, la luz de la palabra, y le recuerda algo y lo saca de eso. Por eso es que es importante sembrar en los niños la palabra del Señor, porque los niños se graban todo. Ya uno viejo es más difícil que se le peguen las vainas. Pero los niños tienen la ventaja que se les pega todo, y esa es la gran importancia de eso. Les cuento la historia de esta semana con una visitadora financiera que tenía una reunión esta semana, y lo primero que me dice, ay, ¿cómo le fue en Semana Santa? ¿Sí oró? Yo siempre oro. Ah, no, pero es que esta Semana Santa era para orar y leer la palabra. Todos los días oro, o sea, y leo la palabra. Me mira así como extrañada, o sea, no, pero pues, uno aprovecha a mostrarle las películas a los hijos, porque esas religiosas que pasan esta época del año. Yo digo, pues sí, pero el resto del año, ¿qué? Le digo. Y se queda mirándome como... Entonces le empecé a hablar del Señor y le decía eso, o sea, ¿por qué cree que los judíos a los niños les enseñan la palabra, la Torá de memoria? O sea, todos los días se repiten y pongan en los cuadros, todas las puertas, en todas partes le ponen avisos de la palabra del Señor. Todos los días. Y ustedes, le digo, se limitan a la Semana Santa. No, ¿y qué Semana Santa? A 3 días. Ni siquiera una semana. Y entonces ya creen que con eso los van a proteger a sus hijos todo el año. Se queda mirándome así. No, pues sí. Pero ese es el concepto que la gente tiene. Y le digo, qué tristeza precisamente que nos hayan invadido una gente que prohibió leer la palabra del Señor. Que durante siglos nos prohibieron leer la palabra del Señor. ¿Les cuento un poquito del viaje? ¿Sí? ¿Les permiten los comerciales todavía? Cuando uno va a visitar estas islas que están aquí al frente, cerquita, como les decía, que son colonizados por ingleses, ve uno la diferencia de sociedad que tienen ellos con la nuestra. Y uno es triste precisamente de que esta gente aquí, todos los de aquí, pues no nos enseñaron la palabra, no crecimos con la palabra. Y uno ve los resultados de allá, cómo crecieron con la palabra, cómo vive la gente, la paz que se siente. Descubrí una isla tan pequeña como Santa Lucía, tienen 2 Nobel en sus ciudadanos. ¿Sí? Nobel de Economía, Nobel de Literatura. Y no hay, creo que 25.000 personas, algo así en toda la isla. Y han tenido 2 Nobeles. La canción más hermosa que ha habido en el ámbito cristiano, el himno más bello y más oído en la historia del cristianismo, fue escrito
en St. Kitts. John Newton se llama así, se llama Sublime Gracia o Amazing Grace. ¿No? Digo, qué privilegio que esta gente ha venido desde Inglaterra a colonizar esas islas y mire los resultados ahora. Porque venían, primero que todo, con la palabra a sembrar la palabra de Dios. ¿Ah? Y digo, oiga, qué lástima que no se hubieran colonizado ellos. Estaban tan cerquita aquí, ¿por qué no bajar un poquito más? ¿Ah? Estuvieron a punto, pero a Cartagena no llegaron, les dio miedo al castillo de San Felipe. Pero es cierto, o sea, uno dice, mire lo que hace la palabra del Señor. No importa el volumen de los pueblos, o sea, donde llega se transforma para bien. Y la gente vive gozosa, vive alegre, y uno decía eso, o sea, yo digo, cuando dicen que Colombia es de los países más felices del mundo, digo, en serio, o sea, una cosa es que hagan rumba y griten y toda la cosa, pero, ¿cierto? Eso es lo que a veces, no sé cómo lo miden eso, pero uno ve, cuando va a otros países donde la palabra ha sido sembrada, ve la gente el gozo del Señor. ¿Sí? Y aquí no la pasamos quejándonos, amargados, aburridos por toda la situación. Eso es lo que abunda en nuestros países. Y nosotros somos partícipes de eso también. Se nos pega. ¿Cierto? Y la depresión se pega, por si no lo sabían, es contagiosa. Por eso termina esto, cada mañana se renuevan sus bondades. Dice, cada mañana, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Amén. Toda esta manera el Señor nos ha dicho en todos los devocionales también, esperen el tiempo mío, ¿cierto? No se angustien, no se amarguen, ¿cierto? Porque las cosas no salen, no se depriman, gócense, esperen el tiempo mío, que yo soy el que manejo las cosas y hago las cosas cuando yo quiera por el bien de ustedes. ¿Sí o no? Así es. Hoy nos mandaste un video espectacular, no lo puedo pasar ahorita, o a la hora que lo vean en el WhatsApp, lo acabo de ver antes de empezar la reunión. Seguramente sacado de la escritura bíblica de cómo Dios actuó con el pueblo de Israel, cuando estaba en medio del abismo, cuando estaba en medio de las cosas, y lo único que queda es el Señor. Eso es lo que dice la canción, creo que es lo que dice. Bello el video, ahí lo tienen en su WhatsApp del grupo, véanlo. Pero como digo, la única esperanza es el Señor, lo dice el Señor, y en Él tenemos que esperar. No tenemos derecho de poder ir a estresarnos, a preocuparnos, a deprimirnos, porque lo que nos manda a hacer es que nos gocemos cada día, cada mañana, levantarnos confiados en sus promesas. Y cuando uno levanta confiado de que Él tiene control del día, se levanta con todo el ánimo, independientemente si hay las nubes en el este. ¿Cierto? Por más oscuro que vea su día, por más nublado que vea la situación, confíe en el Señor, que Él tiene control de las cosas. Que lo que está pasando es pasajero, que lo que le ha prometido es lleno de bondad y lleno de misericordia, y que todo va a ser para bien. Dice, todo lo que permito es para su bien. ¿Por qué no le creemos la palabra? ¿Cierto? Cuando yo me desespero, me deprimo, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Perdiste el control, no voy a esperar más, hago lo que se me dé la gana. Y ahí es donde queda uno. ¿Sí? Lo que nos dice el Señor, confíe en mi amor, confíe en mi bondad, confíe en mi misericordia, no importa lo que hayas hecho, no importa si has pecado, no importa si se has llenado de amargura, no importa si tienes una enfermedad, yo tengo el control de las cosas. Por lo tanto, alégrense. En Filipenses, léanse todo Filipenses, a mí el libro que anima todo el tiempo es, insisto, dice, alégrense. ¿Sí? Todo el libro de Filipenses es eso, alégrense, gócense. ¿Ven los animados que quedaron? No los veo. Yo cumplo con decirle a ustedes, deciden si obedecen o no, ¿cierto?